En los tranquilos suburbios de Connecticut, 2015, Charles Miller era la personificación del éxito, un magnate inmobiliario de 70 años con una fortuna de millones, viviendo en su mansión con todo lo que el dinero podía comprar. Pero su secreto más profundo no era su riqueza, era lo que fluía por sus venas. Cuando Jennifer Brown, de 19 años, respondió a su anuncio buscando una niñera interna, ninguno de los dos sabía que su aventura terminaría en sangre. Una historia de deseo, traición y venganza, donde el arma más letal no fue el cuchillo que le quitó la vida, sino la verdad que nunca contó. En el acomodado vecindario de Greenwich, Connecticut, donde el viejo dinero susurraba entre setos bien cuidados y portones de hierro forjado, la mansión de Charles Miller se alzaba como un testamento de su éxito. Era el año 2015, y a sus 70 años, Charles tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto compañía. Su propiedad de 15.000 pies cuadrados, con pisos de mármol y candelabros de cristal, resonaba con un vacío que ni su vasta riqueza podía llenar. Charles estaba de pie frente a la ventana de su oficina, mirando los jardines perfectamente cuidados debajo. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre distinguido, cabello plateado perfectamente peinado, su traje a medida de Tom Ford ocultando la ligera curvatura de la edad. Su rostro, aunque marcado por los años, aún conservaba los rasgos apuestos que le habían servido bien tanto en los negocios como en el placer. Pero hoy, esos rasgos estaban tensos de preocupación mientras revisaba la última pila de solicitudes de la agencia de niñeras. Sus nietas, Sophie y Isabelle, de 6 y 4 años, estaban por quedarse con él durante el verano mientras su hijo y nuera trabajaban en el extranjero. El pensamiento le traía tanto alegría como ansiedad, necesitaba ayuda, alguien capaz y de confianza. Las últimas 3 candidatas habían resultado decepcionantemente inadecuadas, ya fuera por falta de la sofisticación que él exigía o por mostrar demasiado interés en su riqueza en lugar de en las niñas. El intercomunicador zumbó, interrumpiendo sus pensamientos. Señor Miller, Jennifer Brown está aquí para su entrevista, anunció su ama de llaves. Envíala, Margaret, respondió, ajustándose la corbata y girando hacia la puerta. El momento en que Jennifer Brown entró a su oficina, Charles sintió que algo cambiaba en el aire. Ella era la personificación de la juventud, 19 años, con cabello rubio miel cayendo en suaves ondas más allá de sus hombros y ojos del color de las tormentas de verano. Llevaba un vestido azul marino simple pero elegante que hablaba de una cuidadosa preparación para esta entrevista, aunque el nervioso jugueteo con la correa de su bolso de cuero traicionaba su edad. Señor Miller, dijo, extendiendo su mano con una confianza que lo impresionó. Gracias por considerar mi solicitud. Su apretón de manos era firme, su sonrisa genuina. Charles le indicó la silla de cuero frente a su escritorio, estudiándola mientras se sentaba. Había algo refrescantemente auténtico en su presencia que destacaba entre el desfile de candidatas pulidas pero artificiales que había visto. Hábleme de usted, señorita Brown, dijo, con una calidez en su voz que había cerrado innumerables acuerdos comerciales. La historia de Jennifer se desplegó con una sencillez cautivadora. Estudiante de segundo año en Connecticut State, estudiando educación infantil, trabajando para costearse la universidad, decidida a graduarse sin deudas. Su experiencia previa como consejera de campamento y niñera a tiempo parcial hablaba de sus capacidades, pero fue la forma en que sus ojos brillaban al hablar de los niños lo que captó la atención de Charles. Mis padres no podían permitirse enviarme a la universidad, explicó, con un leve rubor coloreando sus mejillas, pero me negué a dejar que eso me detuviera. Siempre he creído que con trabajo duro y determinación, cualquier cosa es posible. Charles se encontró inclinándose hacia adelante, cautivado por su sinceridad. Esa es una actitud admirable, señorita Brown, pero cuidar de 2 niños pequeños mientras mantiene sus estudios, eso es un gran compromiso. Ella sostuvo su mirada con firmeza. Estoy acostumbrada a equilibrar responsabilidades, señor Miller, y, honestamente, me encanta trabajar con niños. Nunca se siente como una carga. A medida que la entrevista avanzaba, Charles se volvía cada vez más consciente de los detalles sutiles, la forma en que se recogía el cabello detrás de la oreja al pensar, su risa suave ante su intento de humor, la inteligencia detrás de sus respuestas. Era hermosa, sí, pero era su combinación de inocencia y determinación lo que lo intrigaba. El puesto requeriría que viviera aquí, explicó, observando cuidadosamente su reacción. La suite de invitados en el ala este sería suya. Total privacidad, por supuesto,
pero disponible cuando sea necesario. Los ojos de Jennifer se agrandaron ligeramente mientras miraba alrededor de la opulenta oficina. Eso es muy generoso, señor Miller. ¿Podría seguir asistiendo a mis clases? Absolutamente. Tu educación es importante. Podemos adaptarnos a tu horario. Hizo una pausa, luego añadió con una leve sonrisa, y por favor, llámame Charles. La forma en que ella dijo su nombre, gracias, Charles, le provocó una emoción inesperada. Habían pasado años desde que sintió este tipo de conexión inmediata con alguien. Se puso de pie, señalando hacia la puerta. ¿Te gustaría un recorrido por la casa? Deberías ver dónde te quedarás si aceptas el puesto. Mientras caminaban por los elegantes pasillos de la mansión, Charles se encontró observando las reacciones de Jennifer. Su genuino asombro ante la biblioteca con sus paredes de libros de 2 pisos, su deleite en la sala de juegos que había diseñado especialmente para los niños, la forma en que pasaba los dedos por la balaustrada de la gran escalera. Cada respuesta lo convencía más de su elección. La suite de invitados en el ala este superó incluso las evidentes expectativas de Jennifer. Una espaciosa sala de estar se abría a un balcón privado con vista al jardín de rosas. El dormitorio, con su cama king size y baño en suite, rivalizaba con cualquier hotel de lujo. Esto es increíble, exhaló ella, girando lentamente para admirarlo todo. Charles se quedó en la puerta, con las manos en los bolsillos, disfrutando de su asombro. Las habitaciones de los niños están justo al final del pasillo, lo suficientemente cerca si te necesitan, pero permitiéndote privacidad. Sus ojos se encontraron, y por un momento, algo eléctrico pasó entre ellos. Jennifer miró hacia otro lado primero, un rubor subiendo por su cuello. ¿Cuándo necesitarías que comience?, preguntó, su voz ligeramente entrecortada. Los niños llegan la próxima semana. ¿Podrías mudarte este fin de semana, para instalarte antes de que lleguen? Charles se acercó, aparentemente para mostrarle la vista desde el balcón. El sutil aroma de su perfume, algo juvenil y floral, lo hizo intensamente consciente de su cercanía. Debería advertirte, dijo suavemente, este trabajo puede ser exigente. Las horas son largas, las responsabilidades significativas. Pero, se giró para mirarla, las recompensas pueden ser sustanciales. Jennifer sostuvo su mirada, y en ese momento, ambos reconocieron el trasfondo de sus palabras. Debería haberse sentido intimidada, este poderoso hombre en su magnífica casa, ofreciéndole un puesto que parecía demasiado bueno para ser verdad. En cambio, sintió un cosquilleo de emoción, de posibilidad. No le temo al trabajo duro, Charles, respondió ella, con una voz firme a pesar del color en sus mejillas. Y soy muy buena en lo que hago. Mientras Charles la acompañaba hasta la puerta principal, su discusión profesional concluyó con detalles sobre el salario y las fechas de inicio, sintió que una parte de sí mismo, largamente dormida, despertaba. La juventud y belleza de Jennifer eran atracciones evidentes, pero era más que eso. Ella representaba todo lo que él extrañaba, vitalidad, inocencia, la promesa de algo nuevo. Lo que no sabía, lo que no podía saber mientras la veía caminar hacia su modesto auto, era que este momento marcaba el comienzo de un camino que conduciría a la destrucción. Su riqueza y poder, la juventud y ambición de ella, se combinarían en una mezcla volátil que eventualmente explotaría con consecuencias devastadoras. De pie en la ventana de su oficina más tarde esa noche, viendo el atardecer sobre sus cuidados jardines, Charles se permitió imaginar las posibilidades que podría traer el verano. No tenía manera de saber que en menos de un año, uno de ellos estaría muerto y la vida del otro quedaría destruida para siempre. El escenario perfecto estaba completo. Los jugadores estaban en posición, y la tragedia estaba lista para despegarse. El calor del verano se había asentado sobre Greenwich como un chal de seda, transformando los cuidados jardines de la finca Miller en un paraíso exuberante. Jennifer Brown llevaba 2 semanas trabajando como niñera interna, y ya la grandeza de la mansión le resultaba menos intimidante. Los pisos de mármol ya no resonaban tan fuerte bajo sus pies, y los candelabros de cristal se habían convertido en compañeros familiares en su rutina diaria. Sophie y Isabelle, las nietas de Charles, habían aceptado a Jennifer de inmediato. Sus risas inocentes llenaban los pasillos que antes estaban silenciosos mientras ella las perseguía por la casa, sus juegos de escondite trayendo vida a habitaciones que habían estado demasiado tiempo en silencio. Charles a menudo se encontraba deteniéndose en su oficina, escuchando los sonidos de felicidad
felicidad que llegaban a través de las rejillas del aire acondicionado. Pero no era solo la alegría de las niñas lo que captaba su atención. Era la forma en que Jennifer se movía por la casa, su juventud y vitalidad iluminando cada habitación en la que entraba. Notaba cómo los vestidos de verano se ceñían a su figura mientras se inclinaba para atar los zapatos de Sophie, cómo su cabello captaba la luz del sol mientras leía cuentos en la terraza del jardín. El primer regalo llegó después de que Jennifer manejara con éxito un berrinche particularmente difícil de Isabelle. Charles había observado desde su estudio cómo ella había manejado la situación con paciencia y gracia, sin perder nunca la compostura. «Eres excepcionalmente buena con ellas», le dijo esa noche, después de que las niñas se durmieran. Jennifer estaba acurrucada en la biblioteca, estudiando para sus clases de verano. Ella levantó la vista, sorprendida por su presencia. «Son niñas maravillosas», sonrió, cerrando su libro de texto. Charles se acercó, sacando una pequeña caja azul de detrás de su espalda. «Esto es solo un gesto de mi agradecimiento». Dentro había una delicada pulsera de plata de Tiffany, lo suficientemente simple como para ser apropiada, lo suficientemente costosa como para hacerla jadear. «Señor Miller, Charles, no puedo aceptar esto». «Por favor», insistió, tomando su muñeca con suavidad. Sus dedos rozaron su punto de pulso mientras abrochaba el cierre. «Te lo mereces». Ese toque, breve como fue, envió electricidad a ambos. Jennifer lo miró, con los ojos muy abiertos, y Charles sintió que su respiración se detenía. Por un momento, permanecieron congelados en ese cuadro de posibilidad no dicha. Los regalos continuaron, un pañuelo de Hermès dejado casualmente sobre su cama, un par de tacones Christian Louboutin que combinaban con su vestido favorito, una edición vintage de primera impresión de su amada Jane Austen. Cada presente venía con una nota escrita a mano por Charles, cada una más personal que la anterior. Jennifer comenzó a observarlo también, como sus trajes a medida destacaban su aún atlético físico, lo distinguido que se veía el plateado en su cabello bajo la luz del atardecer. Notaba cuando se aflojaba la corbata después de un largo día, como sus ojos se arrugaban al sonreírles a sus nietas. La tensión creció en pequeños momentos, sus dedos rozándose cuando ambos alcanzaban la cafetera por la mañana, miradas que se prolongaban en la mesa del comedor, conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche después de que las niñas estuvieran dormidas. Charles servía copas de vino caro para ambos, y Jennifer sentía que se embriagaba de algo más que el alcohol. Una noche particularmente cálida, Charles encontró a Jennifer en la casa de la piscina, recogiendo los juguetes que las niñas habían dejado esparcidos. Llevaba un discreto traje de baño de una pieza, habiendo terminado de nadar con las niñas. Las gotas de agua trazaban caminos por su cuello, desapareciendo bajo la tela. «Las niñas ya están dormidas», dijo, enderezándose. «Se agotaron en la piscina». Charles se acercó más, recogiendo un juguete flotante. «Eres increíble con ellas. Te adoran». «Yo también las adoro». Jennifer se apartó un mechón húmedo de cabello detrás de la oreja. «Este trabajo es más de lo que esperaba». «¿Eso es algo bueno?», preguntó Charles, con la voz baja. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia. «Sí», susurró, apenas atreviéndose a respirar. El primer beso fue suave, casi vacilante. Charles tomó su rostro entre las manos como si estuviera hecho de porcelana, sus pulgares acariciando sus pómulos. Jennifer se inclinó hacia él, sus manos descansando sobre su pecho, sintiendo los latidos de su corazón a través de su costosa camisa. Lo que siguió fue un borrón de sensaciones, la suavidad del sofá de la casa de la piscina bajo su espalda, el peso de Charles sobre ella, el sabor del vino en sus labios. Sus manos, experimentadas y seguras, arrancaron suspiros de ella que resonaron en el aire húmedo. «¿Estás segura?», preguntó, apartándose para mirar su rostro. «¿Podemos detenernos?». Jennifer respondió tirando de él nuevamente hacia ella, su juventud y deseo abrumando cualquier duda. Era ingenua en muchas cosas, pero en ese momento se sentía poderosa y deseada. Más tarde, mientras yacían enredados en los brazos del otro, Charles trazaba patrones en su hombro desnudo. «Eres extraordinaria», murmuró, besando su sien. Jennifer se sentía como si flotara, envuelta en una burbuja de lujo y deseo. No notó la sombra que cruzó el rostro de Charles cuando se acurrucó más cerca, ni vio el destello de culpa en sus ojos mientras la sostenía. El patrón quedó establecido. Momentos robados en la casa de la piscina, largas noches en su habitación cuando las niñas no estaban, encuentros apasionados en su oficina. Charles la colmaba con más regalos, ropa de diseñador, joyas costosas,
promesas de viajes a París y Roma. Jennifer cayó rápidamente y con fuerza, como solo una joven de 19 años puede hacerlo. No se preguntó por qué un hombre del estatus y la riqueza de Charles estaría interesado en alguien tan joven. No se cuestionó sobre sus relaciones pasadas, ni preguntó sobre el gabinete de medicinas en su baño que siempre estaba cerrado con llave. El verano transcurrió en un estado de ensueño de lujo y pasión. Jennifer vivía sus días como en un sueño, cuidando a las niñas, asistiendo a sus clases y sumergiéndose más profundamente en su aventura con Charles. Se sentía como un personaje de una novela romántica, la joven arrasada por los pies por un hombre rico y sofisticado. Pero había señales, si hubiese tenido la experiencia suficiente para leerlas. La forma en que Charles a veces se quedaba en silencio después de hacer el amor, perdido en pensamientos que no compartía. Las llamadas telefónicas ocasionales que tomaba en privado, hablando en tonos bajos. Las fotografías que mantenía bajo llave en el cajón de su estudio. Una noche, mientras yacían en su cama, Jennifer trazó las líneas de su rostro con sus dedos. «Háblame de tu pasado», susurró. «Quiero saber todo sobre ti». Charles tomó su mano, besando su palma. «El pasado no importa», dijo. «Solo esto, solo nosotros». Ella aceptó su evasiva, demasiado enamorada para insistir más. No sabía que los secretos, como el veneno, tienen una forma de filtrarse eventualmente. No podía haber sabido que cada beso, cada caricia, cada momento de pasión la acercaba más a una verdad que los destruiría a ambos. En la burbuja dorada de ese verano, Jennifer Brown pensaba que vivía un cuento de hadas. No tenía forma de saber que en realidad vivía en una historia de terror, una en la que el monstruo vestía trajes a medida y entregaba la muerte con cada beso. La tragedia ya estaba en marcha, marcando el tiempo como una bomba debajo de la superficie de su pasión. Y cuando finalmente explotara, no dejaría nada más que cenizas en su camino. Mientras el otoño pintaba los árboles de Greenwich en tonos dorados y carmesí, la relación entre Charles Miller y Jennifer Brown había evolucionado más allá de una mera atracción física. Sus encuentros secretos se habían vuelto más frecuentes, más intensos, impulsados por una necesidad desesperada que ninguno de los dos comprendía del todo. Las vastas habitaciones de la mansión se habían convertido en su terreno de juego, cada rincón guardando recuerdos de apasionados encuentros. La fascinación inicial de Jennifer por Charles había profundizado en algo más significativo. Se encontraba estudiando su rostro en momentos de calma, las líneas de preocupación que aparecían entre sus cejas cuando revisaba su teléfono, como sus manos temblaban ligeramente antes de tomar sus pastillas matutinas. Había comenzado a dejar pequeñas notas en su maletín, a llevarle café tal como le gustaba, aprendiendo los ritmos de su estado de ánimo. Pero había sombras en su paraíso, momentos en los que la realidad intentaba perforar su burbuja de pasión. La primera grieta apareció durante una cena que Charles organizó para sus asociados de negocios. Jennifer, desempeñando su papel como cuidadora de las niñas, observaba desde la periferia mientras Charles encantaba a sus invitados. Una mujer de unos 50 años, elegante en un vestido de cóctel negro, captó su atención. Charles siempre tuvo un tipo, comentó la mujer en voz baja, apareciendo junto a Jennifer en la mesa del buffet. Joven, hermosa, dispuesta a complacer. La mano de Jennifer se congeló sobre los canapés. ¿Perdón? Oh, querida, la sonrisa de la mujer era tan afilada como una cuchilla. No eres la primera. Estaba Hannah antes que tú, y Michelle antes que ella. Todas jóvenes, todas hermosas. Hizo una pausa, girando su copa de vino. Todas desaparecidas ahora. Antes de que Jennifer pudiera responder, Charles apareció junto a ellas, su mano encontrando posesivamente la parte baja de su espalda. Margaret, su voz llevaba una advertencia. Veo que haces amistad con mi personal. La risa de Margaret tintineó como vidrio rompiéndose. Solo compartiendo viejos recuerdos. Charles, ¿recuerdas a Hannah? ¿Verdad? La tensión en la mandíbula de Charles era visible mientras dirigía a Jennifer lejos de allí. Más tarde esa noche, cuando ella le preguntó sobre Hannah y Michelle, él desvió sus preguntas con besos apasionados que la dejaron sin aliento y olvidadiza. Pero las semillas de la curiosidad ya estaban plantadas. Jennifer comenzó a notar cosas que antes había pasado por alto. El cajón cerrado con llave en su estudio que nunca abría en su presencia. La forma en que a veces despertaba por la noche, empapado en sudor,
murmurando nombres que ella no conocía. El gabinete de medicinas en su baño, siempre asegurado, lleno de frascos que no podía identificar. Una tarde, mientras Charles estaba en una reunión de negocios, Jennifer estaba guardando ropa en su armario cuando encontró una caja de zapatos llena de fotografías. Sus manos temblaron mientras la abría. Dentro había fotos de mujeres, todas jóvenes, todas hermosas, todas compartiendo la misma mirada de adoración que reconocía en su propio reflejo. En el fondo de la caja había un recorte de periódico de hace 3 años. Mujer local muere por complicaciones relacionadas con el SIDA. La foto mostraba a una joven Hannah Matthews sonriendo, identificada como una ex empleada de Miller Enterprises. El corazón de Jennifer latía con fuerza mientras leía más, notando la edad de la mujer, solo 24 años. Charles la encontró allí, sentada en el suelo del armario rodeada por las evidencias de su pasado. No deberías estar revisando mis cosas, dijo, su voz tensa con una ira contenida. ¿Quiénes eran? La voz de Jennifer temblaba. Hannah, Michelle, ¿qué les pasó? Charles se dejó caer a su lado, de repente luciendo cada uno de sus 70 años. El pasado es complicado, Jennifer. Hay cosas que no entiendes. Entonces ayúdame a entender, suplicó ella, alcanzando su mano. Te amo, Charles. Nada de lo que me digas cambiará eso. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, su primera declaración de amor recibida con su pesado silencio. Finalmente, él habló, el amor es peligroso, Jennifer. Nos ciega a cosas que deberíamos ver con claridad. Pero él no la apartó cuando ella lo besó, no la detuvo cuando comenzó a desabotonar su camisa. Aquella noche, su amor tuvo un borde desesperado, como si Charles intentara borrar sus preguntas con sus caricias. Más tarde, Jennifer permaneció despierta, observando a Charles dormir. La luz de la luna que entraba por las ventanas plateaba su cabello, suavizaba las líneas de su rostro. Ella trazó las cicatrices en su pecho, viejas marcas quirúrgicas que él nunca había explicado, y sintió un profundo dolor de amor y preocupación. A la mañana siguiente, encontró una pequeña caja de terciopelo sobre su almohada que contenía un par de pendientes de diamantes que valían más que toda su matrícula universitaria. La nota decía simplemente, para mi ángel, no pensemos en fantasmas. Pero los fantasmas ya estaban allí, susurrando sus advertencias. Jennifer comenzó a notar las frecuentes visitas de Charles al médico, la forma en que a veces hacía una mueca de dolor cuando pensaba que nadie lo veía. Comenzó a investigar sus síntomas en Internet, tarde en la noche cuando la casa estaba en silencio. Mientras tanto, Charles estaba librando sus propias batallas. Cada vez que miraba a Jennifer, radiante de juventud y amor, la culpa le desgarraba el pecho. Sabía que debía terminarlo, sabía el peligro al que la estaba exponiendo, pero, como un adicto, no podía renunciar a ella. Su presencia se había convertido en su oxígeno, su amor en lo único que lo hacía sentir vivo. Los niños también notaron los cambios. ¿Por qué el abuelo se ve triste cuando te mira? Le preguntó Sophie a Jennifer un día mientras pintaban. La mano de Jennifer se detuvo sobre el papel. ¿Qué quieres decir, cariño? A veces, cuando estás jugando con nosotras, él se queda en la puerta y te mira como si fuera a llorar, explicó la pequeña, concentrada en su obra de arte. Esa noche, Jennifer encontró a Charles en su estudio, mirando un informe médico. Alcanzó a ver unas letras en negrita, recuento CD4 y carga viral, antes de que él doblara rápidamente el papel. ¿Hay algo que necesites decirme?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Charles se puso de pie y cruzó hasta la ventana. Hay muchas cosas que debería decirte, dijo finalmente. Pero soy un hombre egoísta, Jennifer. Siempre he tomado lo que he querido, sin importar las consecuencias. Ella se movió detrás de él, rodeando su cintura con sus brazos, apoyando su mejilla en su espalda. Sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos. Él se giró en su abrazo, tomando su rostro entre sus manos. Mi dulce e ingenua niña, murmuró, besándola profundamente. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Pero los secretos, como los cuerpos, tienen una forma de salir a la superficie. A medida que el otoño se convirtió en invierno, la verdad ya se estaba preparando para explotar, lista para destrozar su mundo de candelabros de cristal y besos robados. Ninguno de los dos podría haber predicho cómo terminaría su historia, enredados en el amor, la traición y la venganza, que dejarían a uno de ellos muerto y al otro cambiado para siempre. La tragedia ya no solo se acercaba, estaba allí, viviendo en su sangre, en sus besos,
en cada caricia que compartían. Y cuando la verdad finalmente emergiera, sería más devastadora de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Los primeros signos aparecieron a principios de diciembre. Jennifer desestimó el cansancio persistente como estrés de fin de semestre, culpó a los sudores nocturnos al sistema de calefacción excesivo de la mansión. Pero cuando los ganglios linfáticos de su cuello se hincharon dolorosamente, dificultándole girar la cabeza, ya no pudo ignorar los síntomas. Probablemente solo sea mononucleosis, dijo el médico de la clínica del campus mientras extraía sangre para las pruebas. Es común entre estudiantes universitarios. Haremos un panel completo solo para estar seguros. Jennifer se sentó en la estéril sala de examen, sus dedos trazando distraídamente la costosa pulsera que Charles le había regalado la semana anterior. Se había estado sintiendo cada vez peor, su cuerpo traicionándola de formas que no podía entender. La fiebre que iba y venía, los hematomas inexplicables en sus piernas, la tos persistente que la mantenía despierta por las noches. La llamada llegó 3 días después. La voz del médico era cuidadosamente neutral. Señorita Brown, necesitamos que venga. Hoy, si es posible. Hay algunos resultados que debemos discutir en persona. Condujo hasta la clínica en el último regalo de Charles, un BMW nuevo que él había insistido en que necesitaba para su seguridad en el clima invernal. La ironía de su preocupación pronto se haría brutalmente clara. Las palabras del médico cayeron como bombas en la tranquila oficina: VIH positivo, etapa temprana, tratamiento inmediato necesario. Jennifer las escuchó como si estuviera bajo el agua, su mente negándose a procesar su significado. Tenía 19 años. Solo había estado con Charles. La realización la golpeó con fuerza física, doblándola sobre la silla. El gabinete de medicina cerrado con llave. Las misteriosas citas médicas. Las amantes muertas en esas fotografías. Necesitamos contactar a sus parejas sexuales recientes, decía el médico. Es importante rastrear la transmisión. Yo sé quién me lo dio, interrumpió Jennifer, con la voz hueca. Sé exactamente quién me hizo esto. Esa noche, después de acostar a los niños, Jennifer esperó en el estudio de Charles. Su laptop estaba abierta en una carpeta que había creado en las últimas semanas, llena de su investigación sobre el pasado de él. Inicialmente había desestimado las coincidencias, pero ahora cada pieza encajaba horriblemente. Hannah Matthews, muerta a los 24 años. Michelle Rodríguez, muerta a los 22. Ambas ex empleadas de Charles Miller. Ambas murieron jóvenes, sus obituarios evitando cuidadosamente la causa de la muerte. Ambas vinculadas a Charles a través de fotografías, de rumores susurrados, del mismo virus mortal que ahora corría por las venas de Jennifer. Encontró más a medida que indagaba. Ann Porter, Lila Wong, Lisa Goldman, todas jóvenes, todas hermosas, todas muertas o muriendo. El patrón se extendía por años, un rastro de vidas destruidas que conducía directamente a la puerta de Charles Miller. Cuando él entró al estudio, aflojándose la corbata después de un largo día de reuniones, se congeló al ver su rostro. ¿Desde cuándo lo sabías? La voz de Jennifer era inquietantemente calmada. ¿Desde cuándo sabías que me estabas matando? El rostro de Charles se puso pálido. Jennifer, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? Se puso de pie, lanzándole la laptop. Esta se estrelló contra la pared mientras él se agachaba. ¿Explicar cómo has estado asesinando a mujeres jóvenes durante años? ¿Cuántas, Charles? ¿Cuántas de nosotras has infectado? No fue así, avanzó hacia ella, con las manos levantadas en señal de paz. Nunca quise lastimar a nadie. Las amaba. Te amo a ti. Jennifer rió, un sonido roto que resonó en los paneles de caoba. ¿Amor? ¿Llamas a esto amor? Se subió la manga, mostrando los hematomas que moteaban su piel. Esto es lo que hace tu amor, Charles. Esto es lo que me has dado. No pude evitarlo, su voz se quebró. Me hiciste sentir vivo otra vez. Todas lo hicieron. Sabía que debía detenerme, sabía que debía decírtelo, pero fui débil. No podía soportar perderte. Así que decidiste matarme en su lugar. Cogió un pisapapeles de cristal del escritorio, pesándolo en su mano. ¿Ibas a verme morir lentamente, como a las otras? ¿Añadir mi foto a tu colección? Charles se hundió en su silla, de repente luciendo como un hombre anciano. Nunca quise esto. Cuando me diagnosticaron hace años, juré que nunca, pero entonces Hannah llegó a mi vida. Era tan joven, tan hermosa como tú. Me dije a mí mismo que con ella sería diferente, que podría controlarlo, pero no pude. ¿Y después de que ella murió? ¿Qué hay de Michelle? Ann,
Lila. La voz de Jennifer se elevó con cada nombre. ¿Qué hay de mí? Las amé a todas, susurró Charles. Las amé demasiado como para dejarlas ir. Las amaste hasta la muerte, escupió Jennifer. Se acercó más, inclinándose sobre él. ¿Las viste consumirse? ¿Les compraste cosas bonitas mientras morían? ¿Era eso parte de la emoción? Charles extendió la mano hacia la de ella, pero Jennifer retrocedió. Por favor, Jennifer, déjame ayudarte. Los tratamientos ahora son mejores. Puedes llevar una vida normal. Yo pagaré por todo. Te daré lo que quieras. Lo que quiera. Se inclinó hacia él, su rostro a centímetros del suyo. ¿Puedes devolverme mi vida, Charles? ¿Puedes hacerme tener 19 años otra vez, con un futuro que no incluya contar células T y tomar medicamentos tóxicos? ¿Puedes desbesar, desamar, desasesinarme? Las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento, Dios. Lo siento tanto. Lo siento no es suficiente. Jennifer se enderezó, de repente tranquila. Eres un monstruo, Charles. Un monstruo rico y sofisticado que se aprovecha de mujeres jóvenes. Y los monstruos merecen ser castigados. Caminó hacia la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo. Deberías haberme matado rápido, Charles, porque ahora no me queda nada que perder. La amenaza quedó suspendida en el aire entre ellos mientras se iba, sus pasos resonando por la silenciosa casa. En su estudio, Charles Miller hundió la cabeza entre sus manos y lloró, sabiendo que su pasado finalmente lo había alcanzado. Más tarde esa noche, Jennifer se sentó en su habitación, revisando metódicamente cada regalo que él le había dado. Las joyas, la ropa, las llaves del auto, todo estaba ahora contaminado con el veneno de su traición. Pensó en las niñas, las inocentes Sofía y Isabelle, que nunca entenderían por qué su querida niñera desapareció. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Charles. Por favor, déjame arreglar esto. Jennifer miró el mensaje, su corazón endureciéndose con cada latido. En ese momento, tomó su decisión. Charles Miller le había dado una sentencia de muerte. Era justo que ella le devolviera el favor. La tragedia ya no se acercaba. Había llegado, envuelta en paquetes de diseñador y sellada con besos envenenados. Y mientras Jennifer Brown comenzaba a planear su venganza, sabía que solo uno de los dos sobreviviría para ver la primavera. Enero trajo un frío amargo a Greenwich, reflejando el hielo que se había formado alrededor del corazón de Jennifer Brown. Su transformación era tan marcada como el paisaje invernal, ya no quedaba rastro de la adolescente de ojos brillantes que se había enamorado del encanto de Charles Miller. En su lugar estaba alguien más dura, más fría, moldeada por la traición y la enfermedad. La suite de invitados en el ala este de la mansión se había convertido en su sala de guerra. Las paredes, antes vacías, ahora estaban cubiertas de impresiones, registros médicos que había robado de la oficina de Charles, recortes de periódicos sobre sus víctimas anteriores, fotografías que documentaban su patrón de destrucción. Cada pieza de evidencia alimentaba su furia. Cada descubrimiento fortalecía su determinación. Jennifer pasaba las noches investigando obsesivamente a las víctimas anteriores de Charles. Creaba cronogramas detallados, rastreando cuánto había durado cada mujer después de la infección. Hannah Matthews, 3 años. Michelle Rodríguez, 2 años y 4 meses. Lila Wong, apenas 18 meses. El patrón era claro, mujeres jóvenes, todas infectadas, todas muertas antes de tiempo. Durante el día, mantenía su papel de niñera perfecta, cuidando de Sophie y Isabelle con una precisión mecánica. Pero sus sonrisas ya no llegaban a sus ojos, y las niñas percibían el cambio. «Pareces enferma», observó Sophie una tarde. «¿Cómo se ve el abuelo a veces?». El comentario hizo que Jennifer corriera al baño, donde vomitó hasta que su garganta ardió. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. Su piel, antes radiante, tenía ahora un tono ceroso, y oscuros círculos marcaban sus ojos. El virus estaba avanzando en su sistema, dejando su huella. Charles observaba su deterioro con una creciente sensación de pavor. Le enviaba mensajes de texto que quedaban sin respuesta, dejaba notas que ella quemaba sin leer. Sus regalos, más extravagantes que nunca, se acumulaban sin abrir en su habitación. Cada mañana, los encontraba devueltos en su estudio, un rechazo silencioso a sus intentos de expiación. «Necesitamos hablar», la acorraló una noche después de que las niñas se durmieran. «Por favor, Jennifer, déjame explicarlo». ¿Explicarlo? Su risa era quebradiza. «¿Cómo les explicaste a Hannah? ¿A Michelle? ¿Te escucharon mientras morían?» Él intentó tomar su brazo, pero ella se apartó bruscamente. «Nunca quise que esto sucediera. Me perdí amándote, amándolas a todas. No podía detenerme. ¿Perdido en amarnos?». La voz de Jennifer destilaba veneno. «Eres un depredador,
Charles. Apuntaste a mujeres jóvenes y vulnerables. Nos sedujiste con tu riqueza, nos infectaste con tu veneno, y luego nos observaste morir. Eso era tu retorcida versión del amor. El rostro de Charles se derrumbó. Puedo conseguirte los mejores tratamientos. El dinero no es un problema. No tienes que sufrir como ellas. No, coincidió ella, con los ojos helados. No sufriré como ellas. Tengo algo que ellas no tenían: conocimiento y venganza. La amenaza quedó suspendida entre ellos, pesada como la hoja de una guillotina. Charles comenzó a dormir con la puerta de su habitación cerrada con llave, sobresaltándose con sonidos inesperados. Contrató seguridad adicional, instaló nuevas cámaras por toda la mansión, pero no podía escapar a la sensación de que ya estaba atrapado en la red de Jennifer. Jennifer notó su paranoia con sombría satisfacción. Dejaba sutiles pistas de su investigación donde él las encontraría: un informe médico aquí, un obituario allá. Cada descubrimiento aumentaba su ansiedad, lo hacía más imprudente. Observó cómo duplicaba su medicación, comenzaba a beber en exceso y cometía errores en sus negocios. Su propia salud continuaba deteriorándose, pero apenas notaba los síntomas físicos. Su mente estaba consumida por los planes, por la meticulosa orquestación de la caída de Charles Miller. Estudió sus rutinas, aprendió sus vulnerabilidades, se preparó para el momento en que golpearía. Los niños se convirtieron en peones involuntarios en su guerra psicológica. Mencionaba casualmente a Sophie lo pálido que se veía el abuelo, o le preguntaba a Isabelle si había notado las manos temblorosas del abuelo. Sus observaciones inocentes durante la cena hacían que Charles se estremeciera, su tenedor chocando contra la fina porcelana. Una noche, dejó una sola fotografía sobre la almohada de Charles, Hannah Matthews en su cama de hospital, semanas antes de su muerte. A la mañana siguiente, Charles apareció en el desayuno luciendo como si hubiera envejecido años en una sola noche. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener su taza de café. ¿Qué quieres?, le preguntó más tarde, su voz desesperada. ¿Dinero? ¿La casa? Di tu precio. Jennifer sonrió, una expresión desprovista de calidez. Quiero lo que les quitaste a ellas, lo que me quitaste a mí. Quiero justicia. ¿Justicia? Charles rió con amargura. ¿O venganza? ¿Hay alguna diferencia? Se acercó, dejándole ver lo que él le había hecho: la pérdida de peso, la piel cetrina, la muerte que ya comenzaba a mostrarse en sus ojos. Eres un asesino, Charles. Has asesinado a mujeres jóvenes durante años. ¿Creíste que nunca enfrentarías las consecuencias? Él retrocedió, finalmente mostrando el miedo en su rostro. Iré a la policía. Confesaré todo. No, dijo Jennifer suavemente. No lo harás. Porque entonces todos lo sabrían: tu familia, tus amigos, tus socios de negocios. Tu preciosa reputación sería destruida. Tus nietas sabrían que su abuelo es un monstruo. La verdad de sus palabras lo golpeó como golpes físicos. Sabía que tenía razón, preferiría morir antes que enfrentar la exposición pública. Y Jennifer también lo sabía. El juego continuó durante enero, un baile mortal entre depredador y presa, aunque los roles se habían invertido. Charles Miller, antes el cazador, se había convertido en la presa, y Jennifer Brown, su víctima elegida, se había transformado en algo mucho más peligroso de lo que él podría haber imaginado. La confrontación final se acercaba, inevitable como el cambio de estaciones. Ambos lo sabían, lo sentían acumulándose como una tormenta en el horizonte. La única pregunta era quién sobreviviría cuando finalmente estallara. En su habitación, Jennifer tocó la nueva lesión en su cuello, un signo visible del progreso del virus. Sonrió a su reflejo, un fantasma de lo que una vez fue, sabiendo que pronto todo terminaría. De una forma u otra, se haría justicia. La tragedia estaba llegando a su clímax, y los vientos invernales de Greenwich llevaban susurros de la violencia que estaba por venir. La noche del 15 de febrero se asentó sobre Greenwich como un sudario fúnebre. Jennifer estaba frente a su espejo, aplicando metódicamente maquillaje para cubrir las lesiones que se habían extendido por su cuello. Sus manos estaban firmes mientras se vestía con un elegante vestido negro, el primer regalo que Charles le había dado, en los días en que aún era inocente. La mansión estaba en silencio. Sophie y Isabelle estaban fuera por el fin de semana, visitando a sus padres. Los guardias de seguridad que Charles había contratado estaban convenientemente ocupados con una falsa alarma en las puertas de la propiedad, la última jugada de Jennifer en su mortal partida de ajedrez. Charles estaba en su estudio, como siempre a esa hora. Jennifer lo observó a través de las cámaras de seguridad a las que había accedido semanas atrás mientras él servía su tercer vaso de whisky. Sus manos temblaban,
derramando el licor caro sobre su escritorio. Se dirigió al estudio, sus tacones resonando contra los pisos de mármol, un sonido que antes hacía que Charles levantara la vista con anticipación y que ahora lo hacía estremecerse de miedo. No tocó la puerta. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo Charles sin apartar la vista de la ventana. El vaso en su mano atrapaba la luz de la luna, el líquido ámbar brillando como veneno. ¿Te preguntaste lo mismo sobre ellas? Jennifer se acercó, su reflejo uniéndose al de él en el vidrio. ¿Las viste consumirse, sabiendo que vendrían por venganza? Charles finalmente se giró, su rostro envejecido marcado por el agotamiento y la culpa. Ellas nunca lo supieron. Me aseguré de que murieran creyendo que fue solo un cruel destino, y eso lo hace mejor. La risa de Jennifer fue tan afilada como vidrio roto. ¿Las dejaste morir en la ignorancia mientras seguías adelante con tu próxima víctima? Las amé, susurró Charles. A cada una de ellas. Me dije que sería diferente cada vez, que tal vez esta vez podría controlar, detenerme antes de... Hizo un gesto impotente hacia Jennifer. Antes de asesinar a otra joven, Jennifer se sentó en el borde de su escritorio, tomando una foto enmarcada de sus nietas. ¿Qué legado has construido, Charles? Un asesino en serie con traje a medida. Yo nunca quise matar a todas nosotras. Jennifer lo interrumpió. Pero lo hiciste. Hannah, Michelle, Lila, todas muertas porque no pudiste mantener tus manos enfermas lejos de nosotras. Y ahora yo. Charles se dejó caer en su silla, luciendo de repente cada uno de sus 70 años. Te daré todo. La casa, dinero, lo que quieras. Solo, por favor, ¿qué? Jennifer se inclinó hacia adelante. Por favor, no te mate. Por favor, no te haga sufrir como hiciste con nosotras. Por favor, no destruya tu perfecta reputación. Se puso de pie y se movió detrás de su silla. Sus manos se posaron sobre sus hombros, una caricia de amante que se volvió amenazante. ¿Rogaron, Charles? ¿Cuándo se enteraron? ¿Te preguntaron por qué? Algunas lo hicieron, admitió él, con la voz quebrada. Otras simplemente se desvanecieron. Me aseguré de que estuvieran cómodas, que no les faltara nada. Todo un caballero. Los dedos de Jennifer se apretaron, matándonos suavemente, con lujo y mentiras. Sacó una jeringa de su bolso. La aguja atrapó la luz de la lámpara mientras la sostenía. ¿Sabes qué es esto? Charles la miró, el entendimiento apareciendo en sus ojos. Mi medicación. Modificada, sonrió Jennifer. Una dosis letal, mezclada con algo para hacerlo rápido. Más limpio de lo que mereces, en realidad. Jennifer, por favor. Intentó levantarse, pero sus manos lo mantuvieron firmemente en su lugar. Confesaré todo. Iré a prisión. Lo que quieras. Quiero mi vida de vuelta, gritó ella, su compostura finalmente quebrándose. Quiero tener 19 años otra vez, con un futuro. Quiero nunca haberte conocido, nunca haberte confiado, nunca haberte amado. La jeringa se hundió en su cuello antes de que pudiera responder. Charles jadeó, sus manos intentando alcanzar el lugar de la inyección. Jennifer retrocedió, observando cómo el entendimiento llenaba sus ojos. ¿Cuánto tiempo? Logró preguntar. Minutos, respondió fríamente. Más rápido de lo que nos diste a nosotras. Más misericordioso de lo que tuvimos. La respiración de Charles se volvió dificultosa. Se desplomó en su silla, los ojos fijos en Jennifer. Te amé, susurró. A todas. Esa fue la tragedia. No, corrigió Jennifer, observando cómo sus ojos comenzaban a vidriarse. La tragedia fue creerte. Se sentó frente a él, una parodia de su primera entrevista en esa misma habitación. La respiración de Charles se volvió más irregular, su costosa camisa empapada de sudor. Jennifer observó con frialdad cómo la muerte se acercaba, anotando cada síntoma con un interés desapasionado. Lo sabrán, alcanzó a decir Charles. ¿Lo sabrán? Jennifer sonrió. Un hombre rico con problemas cardíacos, tomando múltiples medicamentos, encontrado muerto en su estudio. Trágico, pero no sospechoso, especialmente dado tu historial médico. Los ojos de Charles se abrieron con sorpresa ante sus implicaciones, y luego comenzaron a cerrarse lentamente. Su respiración se volvió más lenta, cada exhalación un esfuerzo. Jennifer observó hasta el último momento, cuando el cuerpo de Charles Miller dio un último estremecimiento y quedó inmóvil. Se levantó con cuidado, alisando su vestido. Con manos firmes, desechó la jeringa en la solución de ácido que había preparado y limpió cada superficie que había tocado. Las cámaras de seguridad no mostrarían nada. Había manipulado las grabaciones semanas atrás. Por la mañana, la ama de llaves encontraría a Charles Miller muerto en su estudio, aparentemente por causas naturales. La autopsia no revelaría nada sospechoso,
Jennifer se había asegurado de ello. Había aprendido de sus errores, planeado con más cuidado de lo que él jamás lo hizo. Al salir de la mansión por última vez, Jennifer se detuvo en el vestíbulo. El candelabro de cristal atrapaba la luz de la luna, dispersando destellos como diamantes sobre el suelo de mármol. Recordó estar allí meses atrás, joven e impresionada por tanta grandeza. Ahora todo le parecía un mausoleo. Dejó sus llaves y su teléfono sobre la mesa de entrada. Para la mañana, Jennifer Brown ya no existiría. Tenía nuevos documentos, una nueva identidad y suficiente dinero de Charles para vivir cómodamente el tiempo que le quedara. La tragedia estaba completa. El monstruo estaba muerto, pero también lo estaba la joven inocente que había entrado por primera vez en esa casa. En su lugar se encontraba alguien nuevo, una mujer forjada en la traición y la enfermedad, que había aprendido que la venganza, como el amor, podía ser un veneno lento. El viento invernal de Greenwich azotó su vestido mientras se alejaba, llevándose los últimos rastros de Jennifer Brown hacia la oscuridad. El descubrimiento del cuerpo de Charles Miller acaparó los titulares en todo Connecticut. Prominente desarrollador inmobiliario encontrado muerto en mansión de Greenwich dominaba las noticias locales, mientras los rumores de un escándalo ya comenzaban a circular entre las élites sociales de la ciudad. La detective Elena Rivera estaba en el estudio de Charles, examinando la escena. Todo parecía perfectamente colocado, demasiado perfecto. El vaso de whisky medio vacío, las fotos familiares dispuestas cuidadosamente, la corbata azul medianoche colgando con precisión del respaldo de la silla. El análisis toxicológico preliminar muestra niveles elevados de su medicación para el VIH, informó el médico forense. Posible sobredosis accidental, o alguien que conocía su historial médico, completó Rivera, con los ojos recorriendo la habitación. ¿Dónde está la niñera? ¿Jennifer Brown? Esa pregunta desató una búsqueda que se extendería por meses. Jennifer había desaparecido, dejando atrás solo una carta de renuncia mecanografiada citando problemas de salud. Su apartamento estaba vacío, su teléfono desconectado, sus cuentas bancarias vaciadas días antes de la muerte de Charles. La investigación reveló poco a poco el oscuro pasado de Charles. La madre de Hannah Matthews fue la primera en presentarse, compartiendo cartas que su hija había escrito antes de morir. Luego apareció la hermana de Michelle Rodríguez con fotografías, mensajes de texto, un patrón emergente de mujeres jóvenes contratadas, seducidas y, finalmente, destruidas. Los círculos sociales de Greenwich explotaron con el escándalo. Charles Miller, su amigo y socio de confianza, quedó expuesto como un depredador que conscientemente infectaba a jóvenes con VIH. La mansión, una vez símbolo de riqueza y éxito, se convirtió en un monumento a la tragedia. Parecía tan encantador, tan generoso, dijo una dama de la alta sociedad a los reporteros. Pero siempre hubo algo extraño en cómo cambiaba constantemente de asistentes jóvenes. La detective Rivera reconstruyó los movimientos de Jennifer a través de una investigación meticulosa. Grabaciones de seguridad de varios lugares mostraban su preparación metódica, comprando suministros, haciendo arreglos, cubriendo sus huellas. Pero fue un solo error el que finalmente llevó a su captura. 6 meses después de la muerte de Charles, una clínica en Montreal reportó a una paciente que coincidía con la descripción de Jennifer. Había acudido para recibir tratamiento para el VIH, usando documentos falsificados. Las autoridades canadienses la arrestaron al salir de la clínica. El juicio se convirtió en una sensación mediática. Jennifer Brown, la joven niñera que ejecutó su venganza contra su empleador rico y portador de VIH, quien la había infectado intencionalmente junto a otras mujeres. La fiscalía la retrató como una asesina calculadora, la defensa la presentó como una víctima desesperada en busca de justicia. Jennifer se mantuvo estoica durante el juicio, su rostro, antes juvenil, ahora demacrado y envejecido más allá de sus años. Cuando finalmente subió al estrado, su testimonio silenció la sala del tribunal. Él no solo destruyó mi vida, declaró con voz firme, también destruyó la de Hannah, la de Michelle, la de Lila. ¿Cuántas más? Todas éramos tan jóvenes, tan confiadas. Él sabía exactamente lo que hacía, eligiendo chicas vulnerables, usando su riqueza y encanto para seducirnos. Luego nos daba una sentencia de muerte. El jurado luchó con el caso. Sí, Jennifer había cometido un asesinato premeditado, pero las acciones de Charles Miller habían sido igualmente calculadas y mortales. Después de 3 días de deliberación, regresaron con su veredicto:
culpable de asesinato en segundo grado, con una recomendación de indulgencia. El juez, reconociendo las circunstancias extraordinarias, sentenció a Jennifer a 15 años, con posibilidad de libertad condicional después de 8. Este caso representa una tragedia en múltiples niveles, declaró. Si bien no podemos condonar la justicia por mano propia, debemos reconocer el abuso sistemático que llevó a estos eventos. Sophie y Isabelle, las nietas de Charles, nunca entendieron completamente lo que sucedió. Sus padres las mudaron lejos de Greenwich, lejos de los murmullos y las miradas. La mansión fue vendida, su contenido subastado, y las ganancias divididas entre las familias de las víctimas de Charles. Jennifer Brown comenzó su sentencia en el Centro Correccional York, donde estableció un grupo de apoyo para internas con VIH. Su salud, manejada con la medicación adecuada, se estabilizó. Recibió cartas de otras mujeres jóvenes que habían tenido encuentros con Charles, algunas que habían escapado de su atención, otras que no habían tenido tanta suerte. La detective Rivera la visitó un año después de su sentencia. ¿Cuántas más hubo?, le preguntó a través del vidrio de la sala de visitas. Jennifer sonrió con tristeza. Nunca lo sabremos. Algunas probablemente ya están muertas, otras quizás ni siquiera saben que están infectadas. Ese fue su verdadero crimen, no solo matarnos, sino hacerlo tan lentamente, tan cuidadosamente, que la justicia nunca podría realmente alcanzarlo. La tragedia de Charles Miller y Jennifer Brown se convirtió en una advertencia en los círculos sociales de Greenwich. La mansión, a pesar de las extensas renovaciones, luchó por encontrar compradores, su oscura historia persistiendo como una mancha. Algunos afirmaban ver luces en el estudio a altas horas de la noche o escuchar el eco de tacones sobre los pisos de mármol, pero la verdadera historia de fantasmas no era sobrenatural. Era la historia de un poder abusado, una confianza traicionada y una inocencia destruida. Era la historia de cómo la venganza, incluso cuando se logra, no ofrece una verdadera sanación. Jennifer Brown eventualmente sería liberada de prisión, su juventud y belleza perdidas para siempre en los mortales juegos de Charles Miller. Pero al final, encontró otro tipo de propósito, trabajando para evitar que otros cayeran víctimas de depredadores con trajes caros y sonrisas practicadas. La tragedia había cerrado su círculo, dejando lecciones escritas con sangre y lágrimas. En los círculos exclusivos de Greenwich, la gente todavía habla en susurros sobre el invierno en que la justicia y la venganza se volvieron indistinguibles, cuando una joven niñera derribó a uno de los suyos, exponiendo la oscuridad que a veces se esconde detrás de la riqueza y el privilegio. El candelabro de cristal del vestíbulo de la mansión cuelga ahora en un museo, un brillante recordatorio de que las apariencias pueden engañar, que los monstruos a veces visten trajes a medida y que la venganza, incluso cuando está justificada, lleva consigo un precio terrible.